La Filotea. Inicio a la vida de santidad. Capítulo 11. La virtud de la obediencia. Hay dos clases de obediencia, la una necesaria y la otra voluntaria. La obediencia necesaria es la que debemos tener con las autoridades eclesiásticas, civiles, militares o del sitio donde trabajamos. Es también la obediencia a los padres de familia y superiores religiosos. ¿A quiénes obedecer? Es necesario obedecer al Papa, a los obispos, a los párrocos y a los superiores del sitio donde trabajamos o vivimos. También debemos obedecer a las autoridades civiles y militares en todo lo que no vaya contra la ley de Dios o la moral. La obediencia a padre y madre es recomendadísima en la Santa Biblia y Dios ha prometido admirables premios a quienes obedecen y tratan bien a sus padres, Efesios capítulo 6, 1 Colosenses capítulo 3 versículo 20 etc. El apóstol San Pablo recomienda, sean obedientes a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, Romanos capítulo 13 versículo 1. En cuanto a los papás y a los superiores, si queremos progresar en perfección debemos hacerles caso no solamente en lo que nos mandan, sino en las cosas buenas que nos aconsejan. Y cuanto más difícil sea lo que nos mandan o nos aconsejan, tanto mayor premio vamos a tener si les obedecemos. ¿Cómo obedecer? Debes obedecer de buena gana, sin protestar, obedecer prontamente y con alegría, y sobre todo por amor a Jesucristo que por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Sagrada Escritura recomienda, obedezcan a sus superiores, pues ellos tienen que dar cuenta de ustedes. Pero obedezcan de tan buena voluntad que puedan cumplir sus obligaciones con alegría y no entre lágrimas y sollozos. Hebreos capítulo 13 versículo 7. Tratemos de ceder a las opiniones de los superiores en lo que no sea malo, sin ser discutidores ni tercos. Y aún más, acomodémonos de buena gana a los deseos y gustos de los inferiores cuando sean razonables, sin imponer nuestros gustos o pareceres, si con darles a ellos gusto no disgustamos a Dios. La obediencia voluntaria. Es la que tenemos por nuestra propia voluntad sin que nadie nos obligue a ello. Por ejemplo, la obediencia al confesor o al director espiritual. Santa Teresa obedecía siempre a su director espiritual aun en cosas muy difíciles y esto le trajo enormes progresos espirituales. Hay discípulos que obedecen a sus maestros en cosas que no son obligatorias, pero que son buenas. También existen esposas que obedecen a sus maridos en temas que no son de obligación obedecer pero que sí agradan a Dios. Esto es un sacrificio y ya un autor antiguo había escrito, quienes son obedientes, cantarán victorias. Excelencias. Santo Tomás decía que la obediencia cuesta mucho, pero que por eso mismo consigue muchos premios de Dios. La obediencia nos asemeja a Jesucristo, que en todo fue obediente a José y María. Obediente a las leyes civiles y a los mandatos de Dios. La obediencia aumenta nuestra personalidad pues nos ayuda a vencernos a nosotros mismos y a cumplir lo que decía Jesús, si alguien quiere seguirme, que se domine a sí mismo. Lucas capítulo 9 versículo 23. Capítulo 12. La necesidad de la castidad. La castidad es la más pura flor de las virtudes y nos hace semejantes a los ángeles. Nada es hermoso sin limpieza y la castidad es la limpieza del alma. Castidad viene del latín castigare, o sea dominar el cuerpo. Se le llama también honestidad, del latín honos que significa honor. Saber conservar el propio honor y respetar el de los demás. Otro nombre que se le da es integridad, del latín íntegro, o sea lo que está completo, lo que no le falta nada. Su contrario es corrupción, de corrupto, o sea lo que está deshecho, destruido. La castidad vuelve muy hermosa el alma y conserva sano el cuerpo. Tener castidad es tener un gran respeto al propio cuerpo y al cuerpo de los demás. Fuera del matrimonio no está permitido ningún placer sexual. Grados de castidad. Lo primero que hay que hacer es abstenerse de todo placer sexual, fuera del matrimonio. Lo segundo es ser moderados y muy respetuosos en los placeres sexuales dentro del matrimonio sin permitirse excesos indebidos. Lo tercero
moderar las imaginaciones, las miradas y el trato hacia los demás, de manera que no haya nada que manche nuestra alma o disguste a nuestro Señor. No empezar. En esto como en cualquier otro pecado, el secreto está en no empezar. Mientras no se empieza a pecar, las pasiones están como frenadas y dominadas. Pero apenas empieza, comienzan ellas a tiranizar y a esclavizar a la voluntad. Cada estímulo satisfecho produce un deseo de volverlo a satisfacer. Santo Tomás dice que uno de los peores castigos de la impureza es que cada pecado impuro produce deseo y facilidad de repetirlo. Los casados. Aunque el cuerpo del uno pertenece al otro, sin embargo los casados deben tener cuidado para no ser exagerados en placeres sexuales y sobre todo para no dedicarse a imaginaciones y deseos pecaminosos. Santa Catalina en una visión observó que en las llamas de la eternidad había muchas personas casadas por haber sido infieles a su matrimonio. Recordemos la promesa de Jesús, dichosos los puros, porque ellos verán a Dios, Mateo capítulo 5. Pero tengamos también temor de que si somos impuros no lograremos ver a Dios en la eternidad. Puros de corazón son los que no le tienen afecto al pecado impuro y procuran estar lejos de los peligros y evitar toda clase de impureza. Excelencia. El Apocalipsis dice que en el cielo las personas que siguen más de cerca al Cordero o Hijo de Dios son las que no mancharon su alma con impurezas. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4, Jesús decía que existen personas que se conservan puras por el reino de los cielos. Mateo capítulo 19 versículo 12. Y San Pablo enumera como frutos maravillosos del Espíritu Santo la castidad, la modestia y la continencia o dominio de sí mismo. Gálatas capítulo 4. Si miramos el santoral o las vidas de los santos, veremos que los mayores ejemplos de santidad están entre las personas que se mantuvieron castas. El sentido común de la gente reconoce en todas partes y edades que la castidad es señal de nobleza y superioridad. La castidad exige muchísimo más valor que la impureza. Mantenerse puros es un excelente modo de dar gracias a Dios por sus beneficios. La castidad es un acumular fuerzas para subir más alto en santidad. Hay que insistir en los valores de la castidad, porque nadie ama lo que no aprecia. Cuanto más un alma sea pura en pensamientos, palabras, obras y deseos, mayores serán las gracias y ayudas que recibirá del cielo y mejor su puesto en la eternidad. Capítulo 13. Remedios para conservar la castidad. Filotea, alma que amas a Dios, en cuanto a la castidad sí que hay que cumplir lo que aconsejó Jesús en el huerto de Getsemaní. Estar alerta y orar, para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto pero la carne es débil. Marcos capítulo 14 versículo 38. Con la lujuria, o deseo de goces sensuales, sucede como con el fuego, una pequeña chispa si no se apaga a tiempo, puede convertirse en un incendio que acaba con todo. Ante todo conservar la distancia. Un gran santo exclamaba, lo que más temo es que mis discípulos dejen que las personas jóvenes se les acerquen demasiado. Es que con los cuerpos humanos sucede como con los vidrios, estos no se pueden transportar tocándose los unos con los otros porque se quiebran. Debe haber distancia entre ellos. Algo parecido sucede con las frutas, aunque estén en buen estado, si están maduras se dañan si se tocan las unas con las otras. También el agua fresca, si es tocada por el cuerpo de un animal empieza a perder su frescura. Por eso un gran remedio es conservar la distancia. Quien juega con el fuego se quema. Quien se acerca demasiado al precipicio sufre vértigo y se va al abismo. Si te acercas demasiado pierdes el equilibrio. La belleza es fuego y cuchillo afilado. El fuego no te quema, ni el cuchillo te corta, si no te acercas demasiado. Por eso Filotea, alma creyente, no toques, ni permitas que nadie te toque innecesariamente ni siquiera por juego, pues aunque algunas de esas acciones no sean pecado grave, sin embargo van debilitando la castidad y la van marchitando hasta llevarla a la ruina. Un alma santa daba este consejo: para conservar la castidad, llama a tu Dios y a la Virgen y conserva la distancia. Cuidado con el corazón. Decía Jesús que de los sentimientos del corazón nacen los pecados, Marcos capítulo 7 versículo 21,
Por eso hay que tener un especial cuidado con los deseos, las imaginaciones, los pensamientos y las miradas. San Pablo recomendaba que la fornicación ni siquiera debe ser nombrada entre nosotros. La fornicación es un acto sexual entre personas que no son casadas entre sí. Las abejas tienen horror a tocar cuerpos muertos. Así nosotros deberíamos tener horror a tocar cuerpos ajenos a los cuales la impureza les causa la muerte espiritual. Cuidado con la vista y los pensamientos. Decía Jesús, las ventanas del alma son los ojos. Y si por esas ventanas dejas entrar al enemigo, mancharás tu alma. Lucas capítulo 11 versículo 34, y añadía, quien mira a otra persona con mal deseo, ya pecó en su corazón. Mateo capítulo 5 versículo 28. Por eso el santo Job afirmaba, yo hice un pacto con mis ojos, para no fijar mi mirada en personas jóvenes y así conservar mi castidad. Job capítulo 31. La conclusión de un anciano. Cuenta el historiador Casiano que el gran San Basilio, año 373, famoso formador de religiosos, decía a sus discípulos, suspirando de tristeza, en mi cuerpo si soy virgen, no he cometido ningún acto sexual, pero en mi espíritu quizás no lo soy, a causa de mis miradas, pensamientos y deseos. ¿Cuántas personas tienen que repetir algo parecido? Han logrado no hacer actos sexuales, pero sus pensamientos, miradas y deseos no han logrado dominarlo suficientemente, y esto, según decía Jesús, mancha el alma. Mateo capítulo 15 versículo 20. Las malas amistades. Los campesinos dicen que las cabras cuando muerden ciertas plantas las marchitan, porque su saliva es destructora. Algo parecido sucede con ciertas amistades, su lengua destruye la vida espiritual de quienes les tratan y les escuchan. De su lengua, si se puede repetir lo que dice el libro de los Proverbios, es un puñal de doble filo. Con el uno mata el alma de quien habla y con el otro hiere el alma de quien escucha. San Pablo afirma, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. En resumen, aléjate del trato con personas que puedan ser un peligro para tu castidad. Aléjate de ellas como te alejarías del más contagioso de los apestados. 1. Ora mucho. Recuerda lo que decía el Salvador, ciertos espíritus impuros no se alejan sino con la oración, Marcos capítulo 9 versículo 29. 2. Huye de las ocasiones. San Jerónimo insistía en esto, en la castidad triunfan los cobardes, los que huyen de las ocasiones de pecar. Si te expones a la ocasión de pecar, terminarás pecando. Quien se expone al peligro, en él perece. 3. El gran remedio es pensar en Jesús crucificado. El meditar en la pasión y muerte del Redentor aleja tentaciones y aumenta el valor para rechazar los ataques de la impureza. 4. Recibe con frecuencia la Sagrada Comunión. Junto al ser más puro que existe que es Jesucristo, tu alma se irá volviendo cada vez más pura y más fuerte para vencer las tentaciones. 5. Te recomiendo que dediques tiempo a las buenas lecturas. En el cerebro no puede haber sino una sola idea cada vez. Si llenas tu mente de buenas ideas, ya no habrá sitio allí para las ideas impuras. 6. Ten una gran devoción a la Virgen Santísima. Ella es una virgen que virginiza a sus devotos. Su poder para obtenernos de su divino Hijo el don de la castidad es inmenso. Dile de vez en cuando, oh María, por tu pureza te pido, el don de la castidad. Capítulo 14. Cómo tener pobreza en el espíritu. Grave noticia. Jesús decía, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Mateo capítulo 19 versículo 23. Y San Pablo añade, los que tienen exagerado deseo de enriquecerse pueden caer en muchas codicias muy dañosas, porque la raíz de todos los males es el afán exagerado por tener dinero. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Ejemplo sublime. El máximo ejemplo de pobreza en esta tierra ha sido la vida de Jesucristo. Él nació pobrísimo en una cueva y fue recostado en un pesebre o canoa de echar pasto a los animales. Vivió pobremente ganándose el pan con el sudor de su frente. En su vida pública aguantó hambre y sed,
y decía que no tenía ni una piedra para recostar la cabeza. Murió supremamente pobre en una cruz, despojado de todo, y su sepultura se la tuvieron que ofrecer de limosna. Y decía, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay de los que tienen muchos bienes, porque ahora están saciados, pero después estarán sin nada. Lucas capítulo 6. Distinción. Se llama pobre en el espíritu quien tiene su corazón despegado de las riquezas y aunque las tenga vive desprendido de ellas y las va repartiendo con generosidad y no vive pendiente de los bienes materiales como si fueran lo mejor del mundo. En cambio se llaman ricos de espíritu quienes deseando tener más riquezas ponen en ellas toda su esperanza como si fueran lo más importante en esta vida. Algunas personas carecen de bienes materiales y aceptan su pobreza con paciencia y por amor a Dios, y así se están ganando un premio para el cielo. Otras sí tienen bienes materiales pero se esmeran por no poner toda su esperanza en sus riquezas y se esfuerzan por compartirlas con los necesitados. También así ganan premio eterno. ¿Qué hacer? Si eres pobre, haz lo que puedas por ir superando tu difícil situación económica, pero acepta con alegría tu situación de pobreza que te hace tan semejante a Jesús pobre y a tantos santos y santas que en esta vida sufrieron total pobreza y ahora gozan para siempre de las riquezas del cielo. Si tienes bienes materiales, ejercítate en administrarlos inteligentemente y hacerlos progresar como acción de gracias a Dios que te los regaló, pero preocúpate por compartirlos con los necesitados y que no te vaya a suceder la triste suerte de aquel rico epulón del Evangelio que no quiso compartir sus riquezas con el pobre Lázaro, y mientras éste fue llevado al cielo, el rico fue enviado al infierno. Lucas capítulo 16 versículo 19. O como aquel otro rico imprudente al cual sus campos le produjeron gran cosecha y en vez de repartirla entre los pobres, se la guardó para él solo y en esa noche Dios le tomó cuenta de su tacañería y lo envió a la eternidad a pagar su falta de generosidad. Lucas capítulo 12 versículo 16. Señales seguras. Filotea, alma creyente, desea saber si perteneces a los pobres en el espíritu o a quienes se dejan esclavizar por las riquezas. 1. Examina a ver si vives deseando ardientemente tener más y más riquezas. Si así es, no perteneces al grupo de pobres en el espíritu, sino al grupo de los ricos que se dejan esclavizar por las riquezas. 2. Fíjate si vives pensando con complacencia en los bienes que tienes y sintiendo fuertes temores de perder tus riquezas. Si así sucede, tienes fiebre en el alma, la fiebre de la codicia y de la avaricia. Si te sucede que al perder algún bien material sientes gran desolación y tristeza, no tienes pobreza en el espíritu. Cuidado con la tacañería. No vivas con el alma llena de deseos de los bienes que no tienes. No pongas demasiado tu corazón y tus afectos en lo que ya tienes. Comparte tus bienes con los necesitados, haz tuyo el consejo del rey Salomón, no niegues un favor y una ayuda a quien lo necesite, si puedes hacerlo. Proverbios capítulo 3 versículo 27. Quien tiene un alma avara no se contenta nunca con lo que posee y siempre vive deseando conseguir más y más, sin interesarle ayudar a los que tienen menos. San Pablo dice, la avaricia es una idolatría, Colosenses capítulo 3 versículo 5. El dar. Si das algo a los pobres, pero no es en proporción a lo que tienes y a lo que puedes dar, no eres pobre en el espíritu. La norma de San Agustín era, dar más de lo que deseamos dar. Dar más de lo que acostumbramos dar. Y Dios nos devolverá 100 veces más. Otra señal. La persona que es pobre en el espíritu acepta de buena voluntad que algo le falte. San Jerónimo decía, algunos quieren ser pobres, pero con tal de que nada les falte, y si nada les falta, ¿cómo pueden ser pobres? Salomón rogaba, Señor, que ni me falte ni me sobre. Porque si me sobra me puedo olvidar de ti, y si me falta me puedo desesperar. Proverbios capítulo 30 versículo 8. En el término medio está lo ideal. Los deseos. Dicen los sabios que la persona más rica es la que menos deseos inútiles tiene. Si nuestros recursos económicos no alcanzan para satisfacer nuestros deseos, existe un remedio muy práctico, acortar nuestros deseos.
Que podamos decir como aquel gran santo, quien al pasar por los almacenes mejor abastecidos y más lujosos, exclamaba, «¡Cuántas cosas que yo no deseo!». Lo importante es no apegarnos a los bienes materiales. Que si los perdemos no sintamos tanta pena y si no los tenemos no sintamos tanta tristeza. Como Jacob, Esaú tenía mucho vello en el cuerpo. Jacob, para parecérsele a él, se puso sobre el cuello y las manos una piel de cabrito que tenía bastante vello. La diferencia estaba en que para arrancarle el vello a Esaú habría que haberle quitado la piel, con gran dolor, en cambio a Jacob se le podía quitar el vello sin ningún dolor, porque no estaba pegado a su cuerpo. Así, quien tiene mucho apego a las riquezas, siente dolor y pena cuando se le pierde o se le disminuyen. En cambio, quien no tiene el corazón apegado a las riquezas, cuando le sucede que se le disminuyen o las pierde, repite las palabras del santo Job: «Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios». Y cuidado con la envidia. Este es uno de los 7 pecados capitales. Es sentir tristeza ante el bien del prójimo y un deseo desordenado de obtener los bienes que el otro tiene aunque sea en forma indebida. San Agustín decía que ese era un pecado propio del diablo. De la envidia proviene el hablar mal de la otra persona, el alegrarse de que le vaya mal y el sentir tristeza de que le vaya bien. En cambio, San Pablo nos aconseja que tengamos un ánimo generoso y nos manda reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Romanos capítulo 12 versículo 15. Capítulo 15. Cómo practicar la pobreza siendo ricos. Dicen que el pintor Parrasio en sus pinturas demostraba en un solo cuadro que él pintaba si el personaje era alegre, airado o pacífico, amable o colérico, humilde u orgulloso. Yo también en este capítulo deseo, Filotea, alma que amas a Dios, presentarte en un solo cuadro la riqueza y la pobreza juntas y recomendarte al mismo tiempo un gran cuidado por hacer progresar lo que tenemos y un fuerte desprendimiento de lo que es material y pasajero. Lo primero, tienes que administrar con cuidado y dedicación los bienes que Dios te ha dado y hacerlos progresar. Los jardineros de los palacios de grandes personajes cuidan más esos jardines ajenos que si fueran propios de ellos, pues les parece que ya que tan altas personalidades les encomendaron cuidar sus jardines, bien merece el asunto dedicársele con toda el alma. Así debemos hacer los que hemos recibido de Dios algunos bienes en administración. No estamos administrando lo propio sino lo de Dios, y por eso debemos dedicarnos con especial esmero a hacerlos progresar. Diferencia. Si los bienes los cuidamos solo por amor mundano, lo haremos con desasosiego, con inquietud y con afán, como es todo lo mundano. Pero si los cuidamos por amor a Dios, lo haremos con paz, con tranquilidad y suavidad, que son las cualidades de nuestro Señor. Trabajaremos por hacerlos progresar, pero con mucha paz. Un peligro, la avaricia. Puede llegarte la tentación de que, con la excusa de que debes hacer progresar los bienes que se te han confiado, te dediques a aumentar las riquezas sin acordarte de ayudar suficientemente a los necesitados. Hay que decirle al Señor con el Salmo 118, «Oh Dios, que se incline mi corazón a la generosidad y no a la avaricia». Dedícate a dar lo más posible a los pobres, recordando que la limosna borra multitud de pecados y que nuestro Señor te devolverá multiplicado por 100 lo que hayas dado a los necesitados. No olvides nunca la maravillosa promesa de Jesús: todo el bien que le han hecho a uno de estos mis humildes hermanos, yo lo pagaré como si me lo hubieran hecho a mí en persona. Mateo capítulo 25 versículo 40. Amemos a los pobres, tratemos con gusto con ellos. Atendamos a los enfermos, permitamos que los necesitados se acerquen a nosotros en el templo, en la calle, en cualquier sitio. Hablemosles con amabilidad y repartámosles todo lo más que podamos. Dios sabrá recompensarnos muy bien todo lo que hacemos por sus hijos más pobres. El ejemplo de San Luis. Este famoso rey de Francia, año 1270, invitaba cada día a su mesa a varios pobres y él mismo les servía los alimentos. Visitaba frecuentemente los hospitales y atendía personalmente con gran cariño a los enfermos más asquerosos y repugnantes. Y todo lo hacía con el más grande respeto e inmenso amor. Santa Isabel.
Otro ejemplo muy especial es el de Santa Isabel de Hungría, año 1231, que siendo de familia rica e hija del rey, dedicaba todo el tiempo que le quedaba libre a atender a los más pobres y abandonados, y cuanto dinero, ropa y alimentos lograba conseguir era para repartir entre la gente más necesitada. Saber sufrir que algo nos falte, quien hay en el mundo que no tenga que pasar por algunas circunstancias en que algo le falte o le falle. Pues esta es una ocasión muy propicia para manifestar que estamos resueltos a ofrecer a Dios algún pequeño sacrificio. Así, por ejemplo, nos llega un huésped que quisiéramos atender muy bien y en esta ocasión no tenemos cómo atenderlo. Hay una reunión en la cual desearíamos presentarnos con vestidos más elegantes y no es posible por ahora, guardamos frutas y cuando vamos a comerlas ya están dañadas, vamos de viaje y sucede un accidente en la vía, quisiéramos encontrar en el viaje una mejor atención en los sitios donde ofrecen comida su hospedaje y no la hay, etc. Y en grandes desastres, Dios nos libre, pero nos pueden suceder robos que nos hacen, trampas en las cuales nos engañan, negocios que quiebran, inundaciones que traen pérdidas, ventarrones y huracanes que destrozan, incendios que hacen mucho daño, etc. Entonces sí que es el tiempo oportuno para ofrecer a Dios con paciencia estas ocasiones en las cuales, aunque sea a la fuerza, tenemos que practicar la pobreza. Estos sufrimientos ofrecidos a nuestro Señor pueden servirnos para pagar pecados y obtener premios para el cielo. Cuando suceden estas pérdidas u otras parecidas, si nuestro corazón está muy apegado a los bienes materiales, qué lamentos, qué aflicciones, qué impaciencias tenemos. Pero si nuestro corazón no está demasiado apegado a los bienes de esta tierra, entonces logramos superar esas situaciones difíciles con paz y tranquilidad, y repetiremos con el santo Job, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptar también los males?